Un cordial saludo, estimada tutora. Mi nombre es Adriana Vanessa Vivas Gelpud. Soy estudiante de quinto semestre de Psicología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. A continuación voy a dar presentación a las diapositivas sobre la tarea 1 del curso de aprendizaje. Bueno, el aprendizaje y sus tres componentes. El aprendizaje es un proceso activo y continuo que resulta en un cambio duradero en lo que sabemos, creemos y actuamos. Este proceso ocurre gracias a nuestras experiencias y depende de cómo interpretamos y respondemos a ellas. Existen tres componentes críticos. El primero, el aprendizaje es un proceso, no un producto. No es algo que podamos ver directamente porque ocurre en la mente de las personas. Solo podemos saber que alguien ha aprendido al observar cómo se aplica ese conocimiento en la práctica. Un ejemplo sería una planta. Al igual que una planta necesita tiempo y diferentes etapas de crecimiento para desarrollarse completamente, el aprendizaje requiere tiempo y no es algo que se vea de inmediato. Solo cuando la planta florece, en este empeño, el desempeño del estudiante, es cuando podemos ver el resultado de este proceso. El aprendizaje implica un cambio duradero. No se trata solo de memorizar información por un corto periodo. Realmente cambia nuestra forma de pensar, sentir o comportarnos a lo largo del tiempo. Un ejemplo sería la metamorfosis de una oruga. El aprendizaje no es algo temporal, sino un proceso que cambia de manera duradera. Nuestras habilidades cambian de manera duradera, nuestras creencias y comportamientos, transformando cómo pensamos y actuamos a lo largo del tiempo. Y por último, el aprendizaje es algo que hacen los estudiantes, no es algo que se les hace a ellos. Es un proceso activo donde cada persona construye su propio conocimiento a partir de sus experiencias y de cómo las interpreta. Un ejemplo sería los estudiantes son como chefs en una cocina. No solo siguen una receta, sino que adoptan, mezclan y crean platos únicos basados en sus conocimientos previos. El aprendizaje entonces es activo y depende de cómo los estudiantes lo interpretan y responden a sus experiencias pasadas. Bueno, hay tres estilos de aprendizaje, ¿no? El estilo visual. Los aprendices visuales prefieren utilizar imágenes, gráficos y diagramas para procesar y retener información. Bueno, para este aprendizaje opté por dos tareas, el mapa conceptual y la presentación con diapositivas, ¿no? En el mapa conceptual, los estudiantes crean un mapa sobre un tema específico donde incluyen imágenes, colores y conexiones entre ideas. Esto les ayuda a procesar muchísimo mejor su aprendizaje y a memorizar más. Y la presentación, los estudiantes pues deben preparar una presentación de PowerPoint sobre un tema de lo que prefieran, utilizan gráficos, imágenes, videos y al presentar deben explicar por qué eligieron los ciertos elementos visuales y cómo les ayuda a entender el contenido, cómo es más atractivo. El estilo auditivo, los aprendices auditivos prefieren escuchar y hablar como su principal forma de aprender. Este estilo implica utilización de información a través de la audición. Para esto elegí dos tareas también, que sería un debate en clase, organizar un debate donde los estudiantes argumentan sus puntos de vista y escuchar las opiniones de los demás, de sus compañeros, y después cada estudiante reflexionará lo que aprendió al escuchar las diferentes perspectivas. Y un podcast, pedir a los estudiantes que graben un podcast de 5 minutos sobre un tema que les interese. Deben incluir entrevistas, música, efectos de sonido y luego lo compartirán con la clase. Y explicarán cómo esto enriquece su comprensión del tema y
es un poquito pues más fácil de entender. Por último, el estilo kinestésico, que es donde los estudiantes prefieren utilizar palabras, ya sea de forma escrita o hablada, para procesar y entender la información. Digamos que existen dos tareas, la escritura creativa y la lectura en voz alta. La escritura creativa, pedir a los estudiantes que escriban un cuento, un poema sobre un tema específico y luego compartirán sus escritos con la clase. Y explicarán cómo el proceso de escritura les ayuda a elaborar y comprender el tema. La lectura en voz alta, organizar sesiones de lectura en voz alta, donde ellos lean fragmentos, libros, artículos, y después de esto se lleva a cabo una discusión en grupo donde comparten sus interpretaciones y reflexiones sobre el texto. Bueno, también tenemos los enfoques del aprendizaje, que es el enfoque profundo. Digamos que es como bucear en el conocimiento. Los estudiantes se sumergen en el tema porque realmente les interesan y quieren entenderlo todo a fondo. Digamos que un alumno en este enfoque no solo memoriza fechas históricas, sino que intenta comprender por qué ocurrieron los eventos y cómo se relacionan entre sí. Esto pues es un aprendizaje muy como, pues, perdón, la redundancia es profundo, ¿sí? Que se mantiene a largo plazo y se puede aplicar en diferentes situaciones. Tenemos el enfoque superficial, que es como un poco pues menos intenso, ¿no? Digamos que un estudiante solo busca cumplir con lo mínimo necesario, muchas veces por el miedo a fracasar. Un ejemplo sería memorizar fórmulas matemáticas sin entender realmente cómo funcionan o cuándo aplicarlas. Estos alumnos suelen preguntarse, ¿esto entrará en el examen? Es más que todo un aprendizaje a medias, por así decirlo, porque es como lo voy a estudiar, pero pues no sé si va a salir, ¿sí? O sea, que después eso se va a olvidar igual. Y el enfoque estratégico. Este es más, como su nombre lo indica, estratégico. Es como jugar al ajedrez con el sistema educativo. Los estudiantes planifican cuidadosamente cómo obtener las mejores notas. Un ejemplo, con este enfoque podría dedicar más tiempo a las asignaturas que más puntúan o estudiar específicamente lo que creen que preguntarán en el examen. Bueno, y esto pues, pero pues esto tampoco no significa que sea un aprendizaje profundo que les pueda durar o servir para el futuro, porque solo es estratégico. Bueno, las conclusiones de esto es que el aprendizaje es un proceso activo y personalizado. No es algo que simplemente se recibe de los profesores. Los estudiantes deben involucrarse activamente en su propio proceso de aprendizaje a través de la interpretación, reflexión de sus experiencias. Más allá de la memorización temporal, el aprendizaje transforma las creencias, comportamientos y actitudes de los estudiantes, llevándolos a un entendimiento más profundo y a la aplicación práctica de lo aprendido. Bueno, estos también de la importancia de adaptar a los estilos de aprendizaje, los estilos visual, auditivo, kinestésico y verbal, no solo ayudan a los estudiantes a entender mejor la información, sino que también les permite explorar sus fortalezas y debilidades. En los enfoques de aprendizaje determinan la profundidad del conocimiento adquirido. Un enfoque profundo del aprendizaje conduce a una comprensión significativa y duradera. El enfoque estratégico puede ser útil, pero no garantiza un aprendizaje profundo. Y la reflexión y la metacognición son clave para mejorar el aprendizaje. Reflexionamos sobre cómo aprendemos, cuáles son nuestros estilos de preferidos y cómo aplicamos diferentes enfoques. Y la reflexión. Bueno, la reflexión de esto es que el aprendizaje siempre, pues bueno, no resulta siempre de la
de la intención o de la voluntad que uno puede tener, porque a veces no todos somos iguales y todos memorizamos de diferente manera. Creo que aquí lo que importa es adaptarse mejor a qué estilo y a qué enfoque uno se puede, pues puede tener mejor conexión, por así decirlo, para poder obtener un aprendizaje más duradero y que le sirva de uno a largo plazo. Eso sería tutora, espero que sea de su agrado. Muchas gracias por su atención y su tiempo.